Capítulo 86. El hombre con un sombrero de paja cónico y un kimono rosa. Mientras Satoshi sostenía las dos zanpakuto recién forjadas, una larga y otra corta, todos los presentes estaban visiblemente asombrados. Shoko estaba asombrada por lo fácil que había sido el nacimiento del zanpakuto. Sin embargo, Satoru y los demás quedaron atónitos por una razón completamente diferente. Satoshi había forjado dos zanpakuto a la vez. ¿Qué pasa? Ha evolucionado el proceso de forja hasta el punto de que un solo material de herramienta maldita puede crear dos zanpakuto. Shunichi estaba cada vez más impresionado por la habilidad de Satoshi para forjar. Aunque las dos espadas, forjadas por el mismo Asauchi, parecían diferentes, su presencia era imponente. Estas dos espadas se sienten como un par. Mientras tanto, Satoru sostenía su Senbonzakura, observando con los ojos entrecerrados. No sentía que su propia zanpakuto fuera inferior, pero... ¿es este el zanpakuto especial que Satoshi mencionó antes? Toji, por otro lado, ya sabía que este par de zanpakuto era para él. Por primera vez en mucho tiempo, su corazón, normalmente inquebrantable, flaqueó. En medio de las miradas atónitas, Satoshi examinó las espadas en sus manos y asintió. Katen Kyokotsu, una zanpakuto de doble filo, compuesta por una hoja larga y otra corta. La tsuba rectangular tenía las esquinas recortadas y estaba adornada con pétalos. La empuñadura estaba envuelta en tela de color púrpura rojizo. A primera vista, no parecía particularmente especial, pero cualquiera presente podía sentir que no se trataba de una espada común y corriente. El proceso de forja se desarrolló increíblemente bien. Debido a que Katen Kyokotsu era único, Satoshi se había preparado para cualquier complicación. En Bleach, Katen Kyokotsu era una zanpakuto creada para ocultar la sagrada espada de los 8 espejos, Shinken-Akyoken. Sin embargo, en este mundo no existía ninguna espada sagrada que ocultar. ¿Sería capaz de unir a Katen y Kyokotsu en primer lugar? Afortunadamente, todo había salido a la perfección. Había cumplido con la confianza de Toji. Al abrir el panel de su sistema, vio el nombre de Katen Kyokotsu ahora mostrado entre las zanpakuto que había forjado. Zanpakuto. Sodenu Shirayuki, propietario. Gojo Satoshi. Prestatario. Ninguno. Zanpakuto. Suzumushi, propietario. Gojo Satoshi. Prestatario. Gojo Shunichi. Zanpakuto. Senbonzakura, propietario. Gojo Satoshi. Prestatario. Gojo Satoru. Zanpakuto. Katen Kyokotsu, propietario. Gojo Satoshi. Prestatario. Zenin Toji. Satoshi golpeó suavemente a Katen Kyokotsu, el sonido nítido sacó a todos de su aturdimiento. Ante la mirada expectante de Toji, extendió las espadas gemelas hacia él. Toma. Esta es la zanpakuto que te hice. ¿He cumplido mi promesa? Toji tomó a Katen Kyokotsu en silencio. Sosteniendo una katana y uno Akizashi en sus manos, sintió algo que no esperaba, una extraña sensación de familiaridad. Y entonces lo vio. Un hombre de mediana edad, con un sombrero de paja cónico y un kimono rosa, está de pie frente a él. Ah. Parece que la nueva dueña de Katen Kyokotsu no está nada mal. Cuida bien de Katen y asegúrate de jugar a las escondidas con Kyokotsu a menudo. El hombre le sonrió y luego desapareció, como una ilusión. Toji se quedó quieto. Con su control absoluto sobre su cuerpo, sabía que no era una alucinación. Ese hombre, era real. Y por sus palabras, quedó claro que Katen Kyokotsu alguna vez había pertenecido a otra persona. Una parte de él luchaba por comprender. ¿Cómo podía una zanpakuto recién forjada tener ya un dueño anterior? Aún así, al mismo tiempo, sintió algo más. De alguna manera, él y ese hombre podrían haber sido buenos amigos. Las zanpakuto tienen alma. Ahora que el hombre había desaparecido, la intimidad entre él y Katen Kyokotsu se hizo aún más fuerte. ¿Toji? ¿Toji? Satoshi gritó, pero Toji permaneció congelado en sus pensamientos. Oye, Toji, ¿por qué estás tan distraído? Jaja, creo que está demasiado feliz. Satoru sonrió con suficiencia. Oye, Shoko, ve a verlo. Si se muere de alegría aquí, la familia Zenin podría malinterpretarlo. Ah, cierto. Satoshi, ¿cómo se llama la zanpakuto de Toji? En comparación con la leve preocupación de Satoshi, Satoru fue tan mordaz como siempre. Pero Shoko lo ignoró.
No le preocupaba en absoluto. Por lo que había visto de Toji, era imposible que una simple Zanpakuto lo sacudiera así. Finalmente Toji se recuperó. Sintiendo las miradas preocupadas de los que lo rodeaban, dio una pequeña y difícil sonrisa. Luego, ante la mirada de todos, levantó su katana y su akizashi, cruzándolos en forma de X. Su voz era tranquila pero llena de poder. Furia del viento de las flores y rugido del dios de las flores, furia del viento celestial y burla del demonio celestial. Katen Kyokotsu. Cuando su voz cayó, las espadas se transformaron. La katana y el wakizashi se alargaron y curvaron, convirtiéndose en dos cimitarras enormes, una negra y otra blanca. La empuñadura y la tsuba siguieron siendo las mismas, pero al final del mango, largas borlas rojas revoloteaban en el aire. El momento en que se completó la transformación. Todos se quedaron congelados. Toda la atmósfera cambió. Katen Kyokotsu, ahora un par de enormes espadas curvas, irradiaban una naturaleza salvaje e indómita. Hace apenas un momento, Toji sosteniendo una katana y uno quizás se había sentido un poco fuera de lugar. Ahora, con esas cimitarras gemelas, parecía que había nacido para ellas. Los ojos de Shunichi se crisparon de envidia. Sode no Shirayuki era elegantemente blanco. Senbon Sakura podría romperse en miles de flores de cerezo. Katen Kyokotsu tenía dos espadas, era enorme y exudaba una ferocidad indomable. ¿Y su propio Zanpakuto? Suzumushi. Una espada simple y común. Shunichi suspiró. ¿Por qué el mío tenía que ser tan normal? Satoru, por otro lado, examinó cuidadosamente las espadas gemelas negras a través de sus 6 ojos. Un destello de admiración brilló en su mirada, pero rápidamente recuperó la compostura. Espadas dobles, ¿eh? Nada mal. Pero no tan refinado como Senbon Sakura. Después de todo, la verdadera elegancia implica mucho más que tener una apariencia llamativa. De pie a un lado, Shoko observó cómo se desarrollaba todo, con los ojos llenos de anticipación. Satoshi le había prometido que también forjaría un Zanpakuto para ella. En ese momento, se dio cuenta que no podía esperar. Ella no sabía qué material usaría Satoshi para el suyo. Pero ella quería uno. Ella quería una hermosa Zanpakuto como Sode no Shirayuki. Ella quería una Zanpakuto impresionante como Senbon Sakura. Y aunque no coincidiera del todo con su personalidad, no le importaría algo tan salvaje como Katen Kyokotsu. Honestamente. Ella solo quería un Zanpakuto propio. En serio, Satoshi. Date prisa y hazme uno ya. Capítulo 87. ¿Recuerdos? No había tiempo para pensar en las emociones ajenas. Satoshi estaba atónito por la gran compatibilidad entre Toji y Katen Kyokotsu. Nunca le había dicho a Toji los nombres de estas Zanpakuto. Y sin embargo, Toji no solo conocía sus verdaderos nombres sino que también cantó la orden de liberación de Shikai inmediatamente después de obtenerlos. Este encantamiento no era corto como el de Suzumushi, Senbon Sakura o Sode no Shirayuki. No había forma de que lo hubiera adivinado, ¿verdad? El viento de las flores ruge, el dios de las flores ruge. El viento celestial ruge, el demonio celestial se burla. La forma en que Toji murmuró esas palabras en voz baja le recordó momentáneamente a Satoshi Akioraku Shunsui. Entonces, ¿qué pasó exactamente cuando Toji estaba en ese trance ahora mismo? ¿Era simplemente que Katen Kyokotsu y Toji eran realmente tan compatibles? Toji, ¿cómo sabes el nombre de Katen Kyokotsu? Satoru inicialmente había planeado preguntar sobre las habilidades de Katen Kyokotsu, pero rápidamente se dio cuenta de que algo andaba mal. Satoshi le había revelado personalmente el nombre de Senbon Sakura. También le había contado a Shunichi sobre Suzumushi. Pero a Toji nunca le habían dicho el nombre de su Zanpakuto. Aún así, él lo sabía. Esto no era normal. La pregunta de Satoru hizo que inmediatamente tanto Shunichi como Shoko reaccionaran. Así es, Satoshi nunca había dicho el nombre en voz alta, entonces ¿cómo es que Toji ya lo sabía? Todos se giraron a mirarlo con miradas interrogativas. Sintiendo el peso de sus miradas, Toji permaneció en silencio por un momento antes de finalmente hablar. Esa persona me lo dijo. Sus palabras dejaron al grupo en un silencio atónito. Pero Satoshi asintió en silencio.
Toji había visto a un misterioso hombre de mediana edad. Basándose en su descripción, ¿cómo podría Satoshi no reconocer a Kyoraku Shunsui? Satoshi estaba perplejo. ¿Los recuerdos de Kyoraku Shunsui habían quedado impresos en Katen Kyokotsu? ¿O Shunsui había establecido de alguna manera una conexión con Toji a través del propio Zanpakuto? Este era uno de los muchos misterios que rodeaban a Zanpakuto. Como su creador, Satoshi comenzaba a darse cuenta de que todavía no había comprendido plenamente su naturaleza. ¿Será que las Zanpakuto que forjé no son meras réplicas? ¿Aún conservan fragmentos de la memoria de sus dueños originales? Si ese fuera el caso, entonces... ¿están los recuerdos de Tosen Kaname escondidos dentro de Suzumushi? ¿Senbon Sakura lleva restos del pasado de Kuchiki Byakuya? ¿Hay algún secreto sobre Kuchiki Rukia sellado dentro de Sode no Shirayuki? Tal vez necesite tomarme algún tiempo para estudiar la naturaleza de Zanpakuto más a fondo. Pero si eso es cierto, ¿por qué Toji vio a Kyoraku Shunsui en cuanto tocó su Zanpakuto? ¿Por qué Satoru, Shunichi o incluso yo no experimentamos lo mismo? Si había una similitud entre Kyoraku Shunsui y Toji, era su actitud ante la vida. ¿Podría ser esa la razón por la que Toji pudo obtener el reconocimiento de Katen Kyokotsu tan fácilmente? Satoshi tenía una idea aproximada, pero no estaba del todo seguro. Tendría que probarlo más tarde. Después de presenciar la conexión fluida de Toji con Katen Kyokotsu, Satoru no pudo evitar sentirse un poco resentido. Nunca esperó que este chico de modales rudos, Zenin Toji, fuera más compatible con una Zanpakuto de lo que era. A Toji le revelaron directamente el nombre y el comando Shikai. Fue injusto. Satoru tenía curiosidad. ¿Cuán poderosa era la técnica de Katen Kyokotsu? ¿Podría ser incluso más genial que Senbon Sakura? Toji, ¿cuál es la habilidad de Katen Kyokotsu? Dime. Satoru preguntó sin dudarlo, ignorando por completo el hecho de que la habilidad de una Zanpakuto era un secreto muy bien guardado. Toji lo miró en silencio, la sospecha llenaba su mirada. Si Satoru no fuera el hermano de Satoshi, le habría preguntado directamente. ¿Estás muerto cerebralmente? Las habilidades de una Zanpakuto no eran algo que se pudiera compartir casualmente. Especialmente Katen Kyokotsu. Ahora que Toji había desbloqueado sus técnicas después de Shikai, se había dado cuenta dolorosamente de lo aterradoras que eran sus habilidades. Su poder giraba en torno a juegos mortales, juegos en los que los enemigos inevitablemente caerían víctimas. Cualquier oponente que no esté familiarizado con las habilidades de Katen Kyokotsu sufriría enormemente la primera vez que lo encontrara. Por eso nunca revelaría sus habilidades tan fácilmente. Excepto para Gojo Satoshi. Si Satoshi le preguntara, le contaría todo. Sin embargo, antes de que pudiera responder, Satoshi intervino en su lugar. Satoru, respeta la privacidad. No te pregunté sobre las habilidades de Senbon Sakura, ¿verdad? Estas técnicas son la carta de triunfo de una Zanpakuto. No puedes andar pidiendo que la gente las revele. El secreto era otra forma de poder cuando se trataba de Zanpakuto. Las palabras de Satoshi hicieron que Satoru se diera cuenta de su error. Rascándose la nuca, retrocedió torpemente. Y con eso, Toji había obtenido oficialmente su propio Zanpakuto, un par de espadas, una tachi y una wakizashi. Al día siguiente. Todo el mundo del Jujutsu fue sacudido una vez más por Satoshi. Esta vez, sin embargo, Toji no hizo alarde de su poder frente a todo el mundo de la hechicería como lo hizo Satoru. Aún así, el hecho de que su Zanpakuto se manifestara en forma de espada doble provocó acaloradas discusiones en toda la comunidad de Jujutsu. Siempre que los miembros del clan Gojo iban en misiones, inevitablemente les preguntaban sobre el joven genio de la forja del clan, Gojo Satoshi. Zanpakuto había convertido a Satoshi en una figura conocida dentro del mundo de la hechicería. Pero el propio Satoshi no estaba particularmente interesado en la atención. En lugar de eso, aprovechó esta oportunidad para discutir planes futuros con Toji. Ya había decidido establecer una Yorozuya, una nueva organización que operaría independientemente de los clanes Gojo y Zenin. Y Toji será su manager por ahora. En este momento, Satoshi necesitaba la ayuda de Toji con la preparación y construcción de Yorozuya. Después de todo, Toji era más adecuado para manejar asuntos externos. Tenía el comportamiento de un adulto y podía moverse libremente. Yorozuya.
Toji frunció el ceño ligeramente al escuchar el nombre. Sí. Satoshi asintió. No quiero depender de los clanes Gojo ni Zenin. Necesitamos construir nuestra propia base. Tú no quieres tratar con la familia Zenin más que yo, ¿verdad? Por eso Yorozuya será nuestra futura fortaleza. Y esta importante tarea solo puede confiarse a ti. Capítulo 88. No existe técnica para jugar juegos. Por ahora, Satoshi solo le confiaba a Toji la creación de Yorozuya. No quería desperdiciar el favor que Toji le había prometido. Al escuchar que tendría una base independiente, Toji distraídamente tocó la cicatriz de su labio y asintió levemente. Entendió la lógica detrás de tener múltiples planes de respaldo. Un conejo astuto siempre tiene 3 madrigueras. No le sorprendió que Satoshi ya estuviera pensando en asegurar su propio futuro. Elegir un lugar y montar una pequeña tienda no fue una tarea difícil para él. No hay problema. Es solo un pequeño detalle. Respondió Toji con naturalidad. Entonces, tras confirmar que no había nadie más, un destello brilló en sus ojos y preguntó con curiosidad. Ya conoces la habilidad de Katen Kyokotsu, ¿verdad? Satoshi miró a Toji y asintió. Como forjador de Katen Kyokotsu y viajero del tiempo, ¿cómo podrían no saber de lo que era capaz su propia Zanpakuto? Esa técnica de Kageoni, demonio de las sombras. ¿Fuiste tú, no? Toji dudó, sin saber cómo formular su pregunta. ¿Satoshi había diseñado específicamente esa habilidad para él? Sí, lo hice a propósito. Admitió Satoshi. Elegí esta técnica porque pensé que te sentaba bien. ¿Acaso el clan Zenin no valora mucho las técnicas de sombras? Me pregunto cómo reaccionarán cuando vean a alguien que no es hechicero como tú usando la habilidad de la que tanto se enorgullecen. Él sonrió, claramente divertido por el pensamiento. Además, deberías familiarizarte con las demás técnicas de juego de Katen Kyokotsu. Así, cuando tengas hijos en el futuro, podrás jugar con ellos como es debido. Un atisbo de travesura apareció en el rostro de Satoshi. Tenía su propio y retorcido sentido del humor. Se conmovería hasta las lágrimas Megumi al descubrir cuánto esfuerzo había puesto el tío Satoshi en entrenar a su padre para ser un padre responsable. Toji se quedó en silencio por un momento antes de finalmente asentir. La habilidad de Katen Kyokotsu transformó los juegos infantiles en realidad. Al entrar en su campo de acción, alguien se veía obligado a jugar bajo sus reglas, dictadas enteramente por el propio Katen Kyokotsu. Después de Shikai, Katen Kyokotsu otorgó 4 técnicas únicas, cada una basada en un juego diferente. Takaoni, demonio de la montaña. Regla. Quien alcance el punto más alto, gana. Los ataques desde una posición más alta causan significativamente más daño a los oponentes que se encuentran debajo. Hironi, demonio colorido. Regla. La persona que corta el color declarado gana. Cualquiera de los lados puede indicar un color, y a ambos lados solo se les permite cortar áreas cubiertas por ese color. Si alguien corta un área de un color diferente, el ataque queda anulado. Cuanto mayor sea el área del color indicado en el oponente, más fuerte será el ataque. Cuanto menor sea el área de color del oponente, más débil será el ataque. Kageoni, demonio de las sombras. Regla. Si pisan tu sombra, pierdes. El usuario puede esconderse dentro de la sombra de un oponente y lanzar ataques sorpresa. Cualquier daño infligido a la sombra de una persona se transfiere a su cuerpo real. El usuario también puede esconderse o esconder a otros en las sombras para evadir ataques. Daruma Sangaku Ronda, Bodhidharma Kae. Regla. Quien quiera que esté en el lugar. Se protege los ojos y mira hacia atrás mientras recita el verso Bodhidharma Kae. Quien sea sorprendido en movimiento será capturado. El juego tiene 3 requisitos. 1. El captor, él. Debe estar en un lugar donde pueda ser visto por todos los participantes. 2. Dos participantes pierden si el captor los ve moverse. 3. En tercer lugar, los participantes ganan si logran tocar al captor y así ver a través de la ilusión antes de que éste los vea. Estas 4 técnicas basadas en el juego eran innegablemente poderosas. Pero para Toji también eran un poco ridículos. Nunca había jugado a juegos así de niño. Y ahora, de adulto, se veía obligado a aprender sus reglas. ¿Y qué era esa tontería de jugar con sus futuros hijos? Ni siquiera sabía dónde estaban, y mucho menos cómo jugar con ellos.
Ignorando las tonterías de Satoshi, Toji se centró en analizar el verdadero propósito de estas técnicas. Durante años, había dependido únicamente de sus habilidades físicas en combate. Nunca había usado energía ni técnicas malditas. Pero ahora, con Katen Kyokotsu en sus manos, finalmente tenía algo más en su arsenal. Entre las 4 técnicas, la que más intrigó a Toji fue Kageoni. Por eso le había preguntado a Satoshi en primer lugar. El clan Zenin estaba inmensamente orgulloso de su técnica de las 10 sombras. ¿Cómo reaccionarían cuando vieran a Katen Kyokotsu, una Zanpakuto, usando una habilidad basada en sombras completamente fuera de su dominio? Después de escuchar la explicación de Satoshi, Toji se dio cuenta de algo. Satoshi tenía el mismo tipo de sentido del humor retorcido que él. Con ese pensamiento en mente, Toji regresó a casa. Necesitaba reunir fondos de su escondite personal para usarlos como capital inicial para Yorozuya. Mientras tanto, en el almacén de Jujutsu High. Frente al útero maldito. Diagrama de 9 fases, la expresión del mensajero de la familia Gojo, Gojo Tsubaki, se oscureció. El 9º útero maldito ha sido reemplazado. ¿Cuándo ocurrió esto? No hay indicios de que el contenedor haya sido manipulado. De pie junto a él, el actual director de Jujutsu High, Sekiguchi Seiji, parecía visiblemente disgustado. Ya se había molestado cuando Gojo Tsubaki llegó con órdenes del jefe del clan Gojo para inspeccionar la bóveda. ¿Y ahora realmente había un problema con uno de los objetos malditos? El contenedor del 9º útero maldito es idéntico a los 8 anteriores. Comentó Tsubaki. No hay señales de interferencia física. Eso solo puede significar una cosa. Hizo una pausa y luego continuó. El cambio debió ocurrir al momento de su almacenamiento inicial. Probablemente la atención de todos se centró en los objetos malditos de grado especial, números del 1 al 3. A nadie le importaron los números del 4 al 9. Después de todo, este incidente ocurrió hace más de 150 años. Nadie vivo sabía exactamente qué había ocurrido entonces. Tsubaki no había venido a interrogar a Sekiguchi Seiji. Su único objetivo era confirmar si el espíritu maldito que había atacado al joven maestro Satoshi estaba relacionado con el diagrama de las 9 fases. Ahora, la respuesta estaba clara. Las sospechas del jefe del clan eran correctas. El espíritu maldito que atacó a Satoshi había sido el 9º útero maldito del diagrama de 9 fases. Y quien había orquestado el ataque era alguien profundamente familiarizado con el clan Gojo, alguien que confiaba plenamente en su plan. Si no fuera por Toji al lado de Satoshi, el cerebro podría haber tenido éxito. ¿Quién fue responsable de esto? Tsubaki giró su mirada hacia el diagrama de 9 fases. Un nombre apareció en su mente, uno que sospechaba que el jefe del clan Gojo también estaba considerando. Porque solo había una familia que podía haber alterado el diagrama de 9 fases antes de que fuera colocado en la bóveda. El clan Kamo. Quizás este 9º útero maldito poseía habilidades aún desconocidas en el mundo del Jujutsu. ¿Y si alguien de la familia Kamo lo hubiera robado? Entonces este objeto maldito todavía debe estar circulando dentro del clan Kamo. Capítulo 89. ¿Quién te dio el derecho a decidir eso? Gojo Tsubaki frunció el ceño levemente y se giró para mirar al director Sekiguchi Seiji que estaba a su lado. Director Seiji, por favor, mantenga este asunto confidencial. El problema con el diagrama de las 9 fases nunca fue su culpa. Es evidente que el 9º útero maldito se cambió cuando se descubrió el diagrama hace 150 años. Sin embargo, el clan Gojo no quiere que esta información se filtre. Esperamos su cooperación. Gojo Tsubaki primero absolvió a Sekiguchi Seiji de responsabilidad antes de hacer su solicitud. Aunque fue formulado como una solicitud, tenía el peso de que la negación del clan Gojo no era una opción. Seiji no era un tonto. Aunque solo era un hechicero de primer grado, tenía cierta autoridad en la sociedad del Jujutsu. Pero también comprendió la inmensa brecha que había entre él y el clan Gojo. Tsubaki llevaba una orden directa del jefe del clan, prueba de que este asunto era de gran importancia para ellos. No era algo en lo que quisiera involucrarse. Cuanto menos supiera, más viviría. Seiji asintió en señal de comprensión. Sin decir otra palabra, los dos hombres abandonaron el tesoro en silencio, separándose por completo.
residencia del clan Zenin. Cuando Zenin Oji vio a Zenin Toji regresar a casa llevando 2 espadas, inmediatamente las reconoció como Zanpakuto. No tenía idea de por qué Toji había obtenido 2, pero no había tiempo para cuestionarlo ahora. Pero él, en cambio, habló inmediatamente. Toji, esta vez le has hecho un gran servicio a la familia. Después de presenciar la tercera habilidad de Sode no Shirayuki, Oji desarrolló una nueva perspectiva sobre Zanpakuto. Ahora que Toji había traído uno nuevo para el clan Zenin, lo investigaría a fondo, tal vez incluso descubriría una forma de replicar el Zanpakuto. Toji, entrega tu Zanpakuto. Un rastro de impaciencia se dibujó en el rostro de Oji. Aunque Gojo Satoshi lo había humillado terriblemente, la Zanpakuto forjada por Satoshi no tenía ningún defecto. En su mente, ya se imaginaba a sí mismo empuñando una Zanpakuto, desbloqueando sus secretos de forja y, en última instancia, obligando a Gojo Satoshi a arrodillarse en arrepentimiento. Mientras Oji hablaba, extendió la mano hacia la cintura de Toji. No sabía qué espada le pertenecía, así que planeó tomarlas ambas. Pero... Un destello de sorpresa apareció en los ojos de Oji. Su intento fracasó. Toji había esquivado su agarre con un paso lateral sin esfuerzo. Toji, ¿qué crees que estás haciendo? Oji se enderezó y entrecerró los ojos peligrosamente. Solo ahora se dio cuenta de que el plan que él y Naobito habían ideado estaba saliendo completamente de control. Toji se burló. Las comisuras de sus labios se curvaron hacia arriba, tirando de la cicatriz de su labio, formando una mirada de absoluto desdén. ¿Qué creo que estoy haciendo? La mano de Toji descansaba sobre la empuñadura de la katana, mientras el wakizashi permanecía envainado en su cintura. Como un depredador, su mirada se fijó en Oji. Zenin Toji, ¿planeas traicionar al clan? ¿No entiendes que esta Zanpakuto pertenece a la familia Zenin? La voz de Oji tembló de rabia. Le había hablado amablemente a este inútil fracasado, pero Toji se atrevió a desafiarlo. Solo eres un inútil sin poderes ni técnicas malditas. ¿Cómo te atreves a desobedecerme? Soy tu tío. ¿Crees que tienes derecho a responderme? La furia de Oji estalló, su expresión se retorció con malicia. En ese momento, nada más importaba. Todo lo que quería era quitarle el Zanpakuto de las manos a Toji. Toji no era nadie en la familia Zenin, no tenía estatus ni valor. Y aún así, este fracaso lo estaba mirando desde arriba. Como era de esperar, el hedor a podredumbre nunca desaparece. Si te permito poner una mano sobre Katen Kyokotsu, eso sería una profanación de la propia espada. Toji entrecerró los ojos. Un destello frío brilló en ellos. Ninguna energía maldita es inútil. Ninguna técnica maldita es inútil. ¿Quién te dio el derecho a decidir eso? En un abrir y cerrar de ojos, Toji se precipitó hacia adelante. Y clavó su puño directamente en el abdomen de Oji. GH. Los ojos de Oji se abrieron de par en par por la sorpresa. Una fracción de segundo después. Auge. Su cuerpo salió volando hacia atrás como un muñeco de trapo y se estrelló contra la pared con un impacto atronador. Nada mal. Toji apretó su puño derecho, agitándolo ligeramente mientras una sonrisa malvada se extendía por su rostro. Él siempre había querido hacer eso. Y hoy por fin lo hizo. Tío. ¿Qué significa eso? Esta familia se está pudriendo. ¿Cómo podría un debilucho como tú merecer llamarse mi tío? Toji no estaba seguro de que había cambiado. Pero en el momento en que puso un pie nuevamente en la casa de los Zenin, algo dentro de él se liberó. Los años de moderación que había reprimido se habían desvanecido. En el momento en que lanzó ese puñetazo, no sintió nada. Ninguna vacilación. Ningún remordimiento. Entonces, nunca tuve ningún apego a esta familia, ¿eh? Yorozuya. No es Satoshi quien lo necesita. Lo necesito. Un lugar al que pertenecer. Aunque Yorozuya aún no se había construido. Toji ya había tomado su decisión. Si se quedaba aquí por más tiempo, el propio Katen Kyokotsu podría no ser capaz de soportar la decadencia del clan Zenin. Toji, ¿qué demonios ha pasado? ¿Por qué está así el tío Oji? El fuerte estruendo llamó la atención de Zenin Shinichi, quien llegó con una cara llena de preguntas.
Había pensado que el clan estaba bajo ataque. Pero no había señales de intrusos. Solo 2 personas estaban en el pasillo. Toji y Oji. Shinichi volvió su mirada hacia su hermano menor. Sin embargo, Toji ni siquiera lo reconoció. Aunque eran hermanos, siempre habían recorrido caminos diferentes. A Toji nunca le importaron las luchas de poder de la familia Zenin. Pero Shinichi siempre había codiciado el puesto de jefe interino del clan. Shinichi. Restringe a Toji. Es un traidor, me acaba de atacar. Oji gimió, obligándose a levantarse a pesar del dolor insoportable en el abdomen. Su expresión estaba deformada por la ira y la humillación. Siempre había sabido que Toji era físicamente fuerte. Pero nunca lo había tomado en serio. En su mente, la fuerza bruta no significaba nada sin la energía maldita. Pero ahora. Ahora, Oji sintió miedo. Tío Oji. ¿Estás seguro? Shinichi vaciló y un rastro de duda se dibujó en su rostro. ¿Cómo pudo Toji atacarte? Ni siquiera tiene energía maldita, ¿cómo podría alguien que no es hechicero herir a un hechicero? Shinichi no esperaba que Oji dijera algo tan absurdo. Pero como la propia víctima era quien hacía la acusación, no podía simplemente ignorarla. Se volvió hacia Toji con la mirada llena de sospecha. Toji pudo sentir el cambio en el comportamiento de su hermano. Suspiró internamente. Yo también tengo un hermano. Pero nuestra relación nunca será como la de Gojo Satoshi y Gojo Satoru. Capítulo 90. Los hechiceros no son más que pollos. Si Satoshi atacara a los altos mandos del clan Gojo, ¿cómo reaccionaría Gojo Satoru? ¿Sería él como Shinichi, evaluándome y preparándose para someterme? Toji meneó la cabeza. Shinichi, sí, lo hice. Admitió con franqueza. Te sugiero que no actives tu técnica maldita, o solo vas a quedar en ridículo. Antes de terminar de hablar, dio un paso adelante. Y en el siguiente instante, ya estaba al lado de Shinichi, colocando una mano casualmente sobre su hombro. Toji, tú. ¿Cómo es tan rápido? El pensamiento apenas se había formado en la mente de Shinichi cuando su técnica fue destrozada instantáneamente por el ataque de Toji. Shinichi se giró y miró a Toji en estado de shock. Nunca imaginó que su hermano menor pudiera ser tan fuerte. Había escuchado rumores e historias sobre que Toji se enfrentaba a las técnicas de Sode no Shirayuki en la finca Gojo. En aquel momento, los había descartado como una broma. Pero ahora, después de presenciar de primera mano la fuerza de Toji, él estaba conmocionado. ¿No se suponía que Toji era un portador de restricción celestial? ¿No se suponía que no debía tener energía maldita en absoluto? Entonces, ¿por qué es tan fuerte? Mientras Toji lo sometía, más figuras llegaron a la escena. Zenin, Naobito y Shinsuke, que todavía se estaban recuperando, se lanzaron hacia adelante. ¿Qué carajo está pasando aquí? Naobito aún no conocía los detalles, pero podía sentir la tensión entre Oji y Toji. Mientras tanto, Shinsuke estaba detrás de él, con los ojos llenos de incredulidad. No podía comprender lo que acababa de ver. Toji había derrotado a Shinichi, un hechicero con una técnica maldita, con tanta facilidad. Pero, ¿cómo? Shinichi no era un prodigio, pero aún así era un hechicero Zenin. ¿Cómo podría ser sometido por alguien que supuestamente no tenía energía maldita en absoluto? Antes de que Shinsuke pudiera procesar sus pensamientos, sonó la voz de Oji. Naobito. Toji ha traicionado a la familia y se niega a entregar su Zanpakuto. Las palabras de Oji hicieron que tanto Shinsuke como Naobito miraran instintivamente las espadas en la cintura de Toji. A Toji nunca le había gustado usar armas. Si ahora llevaba una espada, entonces solo podía ser la Zanpakuto que Gojo Satoshi había forjado para él. ¿Es eso cierto? Naobito miró a Toji fijamente, su expresión se oscureció. Por alguna razón, no le sorprendió del todo el desafío de Toji. Siempre había sospechado que Toji había estado ocultando su fuerza, pero nunca había esperado que fuera tan abrumadora. Incluso Oji, que era apenas un poco más débil que él, se había mostrado indefenso ante él. Pero antes de que Naobito pudiera decir algo más, Toji sonrió. Katen Kyokotsu me dijo que no les gusta que los toquen. Así que no tienes derecho a tocarlos.
Su mano izquierda permaneció apoyada sobre la empuñadura de la katana, completamente inmóvil a pesar de los 2 ataques que acababa de lanzar. Toji, ¿de verdad te niegas a entregar la Zanpakuto? Preguntó Naobito de nuevo. Toji sonrió. Esta es mi Zanpakuto. ¿Por qué debería entregársela? Los ojos de Naobito se entrecerraron levemente y habló en voz baja. Toji, eres miembro del clan Zenin. Tu apellido es Zenin. Todo lo que tienes debe ser para el bien de la familia. Sabía que Toji había cambiado, pero aún así quería salvar la situación antes de que se saliera de control. Desafortunadamente, a Toji se le había acabado la paciencia. Tío Naobito, ¿no fui yo el fracaso de la familia Zenin? Él soltó una risa fría. ¿Desde cuando el clan Zenin empezó a depender de los fracasos? Toji se burló, su tono destilaba burla. Si quisiera, podría matar a todos y cada uno de ustedes ahora mismo. ¿Sois unos hechiceros? No sois más que gallinas. Sus palabras conmocionaron a todos los presentes. Incluso Naobito, el más sereno entre ellos, no pudo ocultar su reacción. Nadie hubiera esperado jamás que la desgracia de la familia Zenin dijera algo así. Por un momento, Naobito quiso reprenderlo. Pero antes de que pudiera hacerlo, una presión aplastante emanó del cuerpo de Toji. Enseguida, Naobito, Shinsuke, Shinichi y Oji se quedaron congelados en el lugar. No podían moverse. Era como si sus cuerpos ya no estuvieran bajo su control. En ese momento, el hombre que estaba frente a ellos no era solo Toji. Él era un demonio. ¿Es esta la verdadera fuerza de Toji? ¿Cómo es posible? El mismo pensamiento pasó por las mentes de los 4. ¿Cómo podría alguien sin energía maldita exudar una aura tan aterradora? A diferencia del peso opresivo de la energía maldita, la amenaza que irradiaba Toji era puramente física. Era como si cualquier movimiento de su parte pudiera resultar en una muerte instantánea. Como un depredador que ya había decidido que era presa. Como si sus vidas ya no estuvieran en sus manos. En ese momento, lo entendieron. Toji no estaba alardeando. Él realmente podría matarlos a todos si quisiera. Finalmente, la presión disminuyó y los 4 pudieron volver a respirar. Naobito y Oji intercambiaron miradas, sus expresiones llenas de sorpresa no disimulada. Un fenómeno como Toji no tenía lugar en el clan Zenin, una familia que adoraba las técnicas malditas por encima de todo. Su sola existencia destrozó los cimientos de sus creencias. Mientras tanto, la mente de Shinsuke estaba agitada. El hombre al que siempre había descartado como inútil acababa de paralizar toda la habitación con su mera presencia. Por primera vez en su vida, comenzó a dudar de todo lo que le habían enseñado. Todo sobre las técnicas malditas. Todo sobre la ideología de la familia Zenin. De Gojo Satoshi a Toji. Los 2 fracasos. Destrozaron, uno por uno, el mundo que siempre había conocido. Desde la existencia de la Zanpakuto maldita hasta la monstruosa destreza física de Toji, nada de esto se alineaba con las leyes del mundo del Jujutsu. Por primera vez, Shinsuke se cuestionó a sí mismo. Y cuestionó la verdad del mundo en el que vivía. Sin embargo, a diferencia de los demás, Shinichi estaba emocionado. Mi hermano pequeño. ¿Es esto poderoso? En este momento, Toji es la persona más fuerte de la familia Zenin. Si logro obtener su apoyo, ¿no podría asegurarme un poder aún mayor? Shinichi ya estaba planeando cómo usar a Toji para avanzar en su propia posición. Cuando Toji se dio la vuelta para irse, Naobito y Oji intercambiaron un acuerdo silencioso. No podían dejar que se fuera. Antes solo querían su Zanpakuto. Pero ahora, el propio Toji era mucho más valioso que cualquier arma. La ideología del clan Zenin no estaba equivocada. Jujutsu no estaba equivocado. Pero el prodigio de los 6 ojos del clan Gojo se hace más fuerte cada día. Un monstruo como Toji era exactamente lo que necesitaban para competir. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla.
olvidarnos de los rango humilde premium. No podría faltar también a los máquinas de Tatoo 883, Toji Fusiguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Swirtz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Ramdón Gámez, Amino Senpai, Roxwork, Marcos Peña, Sloe Aubert, y Emmanuel Paco. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego Ou, José Peralta, Lázaro, Arturo Ortega Sesín, y Alparius 41K. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse. Nos vemos en el próximo vídeo, chao.